amigos y amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Elvia? Buenos días. ¡Holi! Espero que estén todos y todas muy bien. Bienvenidos Buenos a un nuevo episodio de el podcast de Palma Lab. El podcast. Hay que grabar un jingle o algo así. Sí. Hoy vamos a platicar, vamos a revisar un tema, vamos a regresar a un tema Revisiting IA. que ya hemos platicado en el podcast, pero que han habido algunos desarrollos y hasta dramas en las últimas semanas. Sí. Vamos a platicar de la inteligencia artificial. Primero vamos a platicar de todo el drama que hubo con Ghibli y después les vamos a contar un poco cómo estamos utilizando la inteligencia artificial en nuestros días, porque creo que ahora ya todo el mundo la utiliza, ¿no? Entonces, pues bueno, primero vamos a comenzar con el drama que hubo entre OpenAI y las imágenes que estuvimos haciendo, usuarias y usuarios Fuiste de esos. Fue de esos. La inteligencia artificial. Fue de esos. Porque resulta que hace algunos días OpenAI sacó dentro del ChatGPT esta función que posibilita generar imágenes. Antes no podías generar imágenes. ¿Quién se dio cuenta? Pues, o sea, fue una noticia que OpenAI abrió la posibilidad de esta generación de imágenes y entonces los usuarios empezaron, no sé quién empezó, pero empezaron de repente a crear imágenes con diferentes temáticas, ¿no? Que si subías una foto tuya y que si como los Muppets, que como los Simpson, etcétera, etcétera, pero creo que la más controvertida bueno, todas fueron controvertidas, pero todo se centró más en la elaboración de imágenes con el estilo de Estudio Ghibli. Sí, fue como la más popular. El Estudio Ghibli pues es una empresa de una productora de películas animadas que ha hecho películas como El Castillo Vagabundo. La de la niña, ¿cómo se? El viaje de Chihiro. Bueno, El Castillo Vagabundo, El viaje de Chihiro, que han sido películas muy queridas por la audiencia, ¿no? O sea, creo que... ¿A ti te gustan? La verdad es que de anime solo veo con recomendación. Pero no has visto esas. El viaje de Chihiro sí, El Castillo Vagabundo no. Sí, son muy bonitas, o sea, son como tienen un ambiente muy bonito, muy esperanzador, tienen también cosas oscuras, ¿no? Que son interesantes, la verdad es que son historias muy bonitas, entonces pues... Siento que me recuerda mucho, por ejemplo, específicamente el caso del viaje de Chihiro. Específicamente esa que es la que conozco, me da la impresión, no sé si tú alguna vez leíste que alguien hizo un estudio de cómo la gente percibía la violencia, si la veía en caricaturas, si la veía en tipo series de la vida real, no, pero a través de una pantalla, y si la veía en vivo y a todo color. Ajá. Y sí había como una percepción disminuida si lo veías de forma de caricatura. O sea, la misma escena en esos diferentes como proximidades, te daba una percepción distinta del nivel de violencia, aunque fuera el mismo escenario. Entonces el viaje de Chihiro a mí se me hizo como una película que trata temas como súper fuertes, pero como es caricatura, no fue como tan el trancazo de ajijo, ¿no? Sí, sí. Entonces... Por eso ahorita me llamaba la atención y por eso te interrumpí, perdón. Pero por eso pienso que no sé si yo los calificaría como bonitas y esperanzadas. Pues es que, o sea, siento que es por eso, ¿no? Decía que muchas veces tocan temas muy dark, muy oscuros. Muy dark, sí. Pero, o sea, creo que los finales, ¿no? Y al final como que te queda una sensación como de... se logró, ¿no? O sea, por eso sí esperanzadoras. O sea, aunque sí tienen cosas, e incluso escenas muy... muy oscuras, ¿no? Creo que lo tratan de esa forma. Yo pienso que podemos llamarlo violentas como son, ¿no? Pues puede ser, no sé. O de repente se puso muy darks. Tal vez debería de verlas otra vez porque, o sea, el viaje a Chihiro que salió hace muchos años, entonces no la sé, o sea, la última que sacaron, no me acuerdo cómo se llama, no la vi, entonces a lo mejor debería de volver a verlas. Puedes verla para el videoclub próximo. Ándale. Pero entonces, pues es un estudio muy querido, ¿no? Sus historias y sus películas son muy bien recibidas por la gente en general. Y entonces lo que pasó fue que la gente me incluyo, a hacer imágenes. Subías una foto tuya y le pedías al ChatGPT que te la hiciera con diferentes estilos, ¿no? Estilo Ghibli, estilo Los Simpson. Entonces ahí la gente, pues, hubo diferentes recepciones, ¿no? Mucha gente las hizo, muchísima gente hizo este tipo de imágenes. Pero hubo, como siempre, ¿no? El internet se divide en dos. Y entonces la parte que estaba en contra de la elaboración de estas imágenes empezó a decir que era robo de propiedad intelectual,
que cómo se atrevían. Incluso empezaron a recuperar una entrevista de Hayao Miyazaki, uno de los fundadores de Estudio Ghibli, en la que él decía que era casi una aberración las cosas que se hacían con la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. La cosa que yo voy a poner aquí de matiz... Totoro era la otra que me acuerdo. Totoro, ajá. Y la princesa Mononoke. La cosa aquí que yo pondría como un matiz a todo esto que se dijo acerca de esta entrevista de Hayao Miyazaki fue que él estaba reaccionando a una de las primeras tecnologías que se introdujeron con la inteligencia artificial. ¿Te acuerdas de estos primeros videos que empezaron a salir? Que se hacían con inteligencia artificial, que se veían muy raros. Porque, por ejemplo, hoy en día ves los videos que hace la inteligencia artificial y dices, ¿qué? O sea, parecen videos reales, ¿no? Sí, o sea, tienen como un filtro que te da el hint Ajá. de que es IA, pero sí, o sea, justo hace 2 minutos estaba viendo un video comparando uno que hicieron de realidad como un mukbang de Will Smith. Uh-huh. Del 90 y no sé qué. Ah, sí, lo he visto. Y otro del 2025 y el salto es abismal, ¿no? O sea, en la otra se le ve así como la cara toda cortada, muy raro. Entonces, en esta entrevista fue con esos primeros videos, ¿no? Que eran hace 2 años, 3 años, que sí se veían muy extraños, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, lo digo como matiz porque no es lo mismo que él haya reaccionado así en ese entonces, ese tipo de videos que se veían muy extraños, que sí eran como... Sí. Casi aberraciones a los videos que ves ahora que se ven muy reales, ¿no? Sí. Que ahí hay una discusión bastante interesante en torno a la inteligencia artificial, pero digamos aquí nos vamos a concentrar en este chisme y en este drama que hubo con las imágenes. Y pues no sé, hay muchas posturas en el internet, como les digo, de la propiedad intelectual, pero tú ¿cómo lo recibiste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cuál es tu opinión frente a estas imágenes, etcétera? Pues, o sea, creo que yo estoy como en un... panela en esta vez. Okay. Estoy en un gris. Sí. Porque creo que, o sea, no me parece tan escandalizante, la verdad. Es que creo que estamos acostumbrados como siempre a irnos sobre los ciudadanos como los culpables de las cosas. Uh-huh. Y a los consumidores. Y a mí en particular siento que es una cosa que se me haría reprochable, pero para el corporativo de Estudio Ghibli que no tuvo el cuidado de proteger la propiedad intelectual del estudio. Porque, por ejemplo, en el caso de Disney, o sea, ¿por qué no se pueden generar imágenes de Disney? Porque Disney tiene un equipo muy fuerte a nivel internacional que se encarga de proteger la propiedad intelectual y que en 2 segundos de que tú subes algo de Disney, te lo bajan si no tiene la licencia para usarlo. Y que yo creo que ni siquiera en OpenAI, creo que tú me habías comentado eso, ¿no? Que ni siquiera te deja hacer como estilo Disney porque te dice... esto tiene protección de propiedad intelectual y no se puede reproducir, ¿no? Entonces, por eso estoy como en un tinta medio, porque entiendo la perspectiva del artista pequeño, ¿no? O sea, de los que no tienen como todos estos despachos de abogados que pueden defender la propiedad intelectual, de decir, si le pasó a Estudio Ghibli, yo que me espero, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, desde esa perspectiva sí lo entiendo y digo, pues sí, seamos más conscientes como consumidores de no replicar prácticas ilegales o poco éticas, ¿no? Porque justo, si no lo tiene protegido, más que ilegal es poco ético, en realidad, desde mi perspectiva. Pero cuando hablamos de grandes estudios o que ya tienen como movimientos más internacionales, o sea, sí pienso que la condena debe de estar en el estudio, no en el que pudo hacer uso de las cosas porque no tuvieron el cuidado de proteger su propiedad intelectual, ¿no? O sea, en esta discusión de condenar a los consumidores de OpenAI por hacer sus imágenes de estilo Estudio Ghibli, la verdad se me hace muy dramático y muy exagerado, porque pues si pudieron accesar y OpenAI no encontró la falla en el uso de la propiedad intelectual, como es tan clara en el caso de Disney, pues ¿por qué nos vamos contra los consumidores de hacer las imágenes? ¿No? Esa es mi visión, pero insisto, o sea, sí entiendo como la otra lado desde el productor artístico que no tiene esas capacidades de protección, ¿no? Sí, los vamos a invitar a que vayan a ver nuestro podcast, que todavía no lo subíamos a YouTube, entonces están en Apple Podcast, en Spotify, pueden escuchar el podcast que hicimos anteriormente, tiene un título así como La inteligencia artificial y Sarah Andersen, que uh-huh. es esta ilustradora que es como muy famosa en Instagram, ¿no? Yo uh-huh. lo he visto, incluso hicieron un mural aquí en la Ciudad de México de ella. Uh-huh. Bueno, vino a hacer un mural ella a la Ciudad de México y también es muy querida, ¿no? En redes sociales. Por lo menos
en mi caso, ya hablaremos más adelante de cómo usamos la inteligencia artificial. Yo la verdad es que he cambiado mucho mi percepción ante la inteligencia artificial, ¿no? Porque en ese momento yo creo que yo la condenaba mucho a toda la utilización de la inteligencia artificial y yo decía, siento pues que es yo que no cambié tanto mi postura. le están robando la propiedad intelectual, etcétera, ¿no? Pero un buen punto que hace Elvia es ¿no? El de la propiedad intelectual y de cómo tú como marca debes de cuidarla en todo el mundo. Es decir, tú debes de registrar tu propiedad intelectual en cada país en el que vas a estar trabajando, ¿no? Es decir, si Palmalab es una marca en México, no es una marca en Estados Unidos, no es una marca registrada en otros lados del mundo. Entonces yo no puedo demandar a un Palmalab en España, ¿no? Porque yo no me he registrado en España, ¿no? Eso es un ángulo desde el cual podemos ver este tema. Otro ángulo que yo pensé durante todo este drama fue el hecho de cómo utilizamos los usuarios y las usuarias estos recursos, ¿no? Porque creo que una cosa es, como bien dice Elvia, criticar a los usuarios desde una visión, yo pensaría muy reducida, ¿no? Porque pues tú tienes la culpa, ¿no? Dejen de hacer fotos de Estudio Ghibli. Mucha gente empezó a decir eso en redes sociales. Recuperaban esta entrevista del fundador de Ghibli diciendo, ya ven, hasta él dice que está mal, ¿no? Cuando era una entrevista de hace 2-3 años. Y yo creo que también una diferencia importante es qué uso le vas a dar a esas cosas. Yo creo que una cosa muy diferente es usar estas imágenes para ponerla en tu perfil del Face, ¿no? Para poner tu foto en Instagram, que te siguen tus conocidos, tu familia, tus amigos, algunas otras personas. Y otra cosa muy diferente es si las personas que le estaban usando para generar ganancias, monetizar cosas. Ya hay, o sea, inteligencia artificial tan poderosa que te permite hacer videos, películas que tengan cierto nivel de similitud con cierto estilo. Y en ese caso yo siento que pues sí, éticamente está mal, ¿no? Porque pues sí estás robando como el estilo de otra casa editorial de animación, etcétera, ¿no? Pero aún así dentro de esa discusión creo que hay matices, porque algo que yo escuché en un podcast que me pareció muy razonable es como la idea de pensar que solo replicando el estilo de imagen de una compañía, ya sea en video o en fotografía o en lo que sea, vas a replicar la sensación, el ambiente, todo el espíritu del estudio Ghibli, ¿no? Y esta persona que yo escuchaba en el podcast decía, es que si tú crees que con una imagen de inteligencia artificial vas a replicar todo ese espíritu de la casa Ghibli, no conoces al estudio Ghibli, ¿no? Porque al final de cuentas lo que él estaba aduciendo es que todo, las películas, la fantasía, los sentimientos, las emociones, el ambiente que te dan esas películas, esa es la marca del estudio Ghibli, ¿no? No tanto el estilo de las animaciones, toda esa combinación de elementos son los que hacen una película de estudio Ghibli, no solo la imagen o el estilo de ilustraciones, ¿no? Entonces, me pareció como un argumento para mí, bastante convincente o acertado, porque pues claro, o sea, no porque yo haga mi imagen de David al estudio Ghibli, estoy replicando todo eso que hay detrás de ese estudio, ¿no? O sea, claro que se ve parecida, pero pues yo no voy a hacer una película de estudio Ghibli, yo no tengo ni la capacidad técnica de hacer ese tipo de ilustraciones en una película. Habrá otras personas que a lo mejor lo hacen con inteligencia artificial, eso no lo niego, pero no vamos a replicar, o sea, hay escritores que hacen esas películas, hay músicos que hacen música para esas películas, o sea, la música es una parte central en ese tipo de películas, creo yo, la ambientación, como la construcción del mundo en general, ¿no? Entonces, pues, o sea, creo que ese me pareció un muy buen argumento como para decir, pues, bueno, como decía Elvia, pues creo que fue muy dramática la respuesta de algunos usuarios y usuarias en el internet, ¿no? Que sí, o sea, tienen un buen punto acerca de la utilización ética, pero yo repetiría, o sea, ¿qué usos le vamos a dar a eso? O sea, una cosa es que tú monetices una imagen en redes sociales sacando provecho económico y comercial de esa propiedad intelectual, y otra cosa muy diferente es, pues yo la voy a poner en mis redes sociales personales, ¿no? O sea que no estoy monetizando, no voy a generar dinero, solo es como para poner algo bonito en mis redes, ¿no? Y va a haber mucha gente que esté en desacuerdo con nosotros, seguramente, pero pues esa es mi perspectiva respecto a todo este drama, ¿no? Entonces, es un tema que se sigue desarrollando, que se seguirá desarrollando, como bien dice Elvia. El mismo OpenAI empezó a poner ciertos candados
a los días de que pasaron estas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tienes la versión gratuita, creo que te deja hacer una imagen por día nada más. O si, por ejemplo, ciertas propiedades intelectuales, como bien decía Elvia, como Disney, no te deja hacerlas. Yo ya después de que hice la mía, no intenté hacer otra vez alguna foto con una imagen estilo Ghibli. No sé si ahora ya hayan metido como algún candado para que ya no las pueda hacer las personas. Pero hay pues, que hacerlo en este momento. Pero pues creo que eso es interesante porque pues va evolucionando y van pues adaptándose a las condiciones en que está funcionando la inteligencia artificial, ¿no? Yo digo que hagamos la prueba en este momento para ver qué pasó. O sea, le tienes que dar la imagen. Ajá. Ok. Qué estrés, tienes muchas listas de chat. Ahora sí, creo que sí me dejó porque si le hubiera dicho Disney me hubiera dicho Nel Pastel. Ajá. No a te ver, la haz voy a la hacer. prueba. Ya le puse a hacerla, pero se tarda un rato. No, o sea, también de la de Disney. Ahorita que acabe. Para ver qué pasa. Ahorita que acabe, sí. Y ponemos el extracto, ¿se puede? Sí, podemos poner una captura de pantalla de lo que nos dijo. De lo que nos dijo. O sea, les podemos enseñar la imagen. Como un videín, ¿no? La imagen del estilo Ghibli y les podemos poner también si nos dice algo con Disney. Con Disney. Que ¿no? yo creo que son como dos ejemplos muy reveladores de lo que está pasando y dos approaches muy distintos de las empresas mismas. ¿No? O sea, una desde el cuidado y protección agresivo de su propiedad intelectual y otra desde, pues, lo que yo intuyo que no fue un approach tan agresivo o tan salvaguardador, porque pues claramente hubo ese loop para que OpenAI no pusiera la misma restricción, ¿no? O sea, ¿por qué en un caso hay una restricción y por qué en otro no hay esa restricción? Sí, totalmente de acuerdo. Y digo, yo nada más quería decir que me parecía interesante como esta diferencia que hacías, porque jurídicamente, o sea, justo la propiedad intelectual hace como esta distinción de decir, no es lo mismo hacer uso de una canción para cosas educativas que con fines de lucro, ¿no? Que a final de cuentas creo que es un poco lo que decías, ¿no? O sea, no ves mal que se hagan este tipo de uso de este tipo de herramientas para el uso personal, pero ya para obtener un lucro mediando esta imagen del estudio Ghibli o cualquier otro, o imitando otras cosas, pues ahí ya lo ves un poco más condenable, ¿no? Sí. Pues ese es el debate, amigos. O sea, creo que esas son el drama que hubo recientemente con la inteligencia artificial, pero ahorita les vamos a poner qué está pasando con las imágenes. La del estudio Ghibli, les voy a poner la imagen original en la pantalla. Ajá. O sea, es una foto mía. ¿En dónde estás? En este centro ceremonial en el Estado Otomí. de México, en el centro ceremonial Otomí. ¿Cómo supe sin más información? Soy muy intuitiva. Entonces les vamos a poner las imágenes como capturas para que vean de qué se trata, la respuesta. Pues mira, sí me está dejando, o sea, parece que sí la va a hacer al estilo Disney, les vamos a poner. Porque justo en esos días intentamos hacerlo, ¿te acuerdas? No. Bueno, ¿No guardaste el chat? Yo lo intenté hacer, a lo mejor anda por ahí, pero sí en algún momento me dijo que no se podía hacer debido a... No, ya no me sale. Estoy tomando mi tacita de unicornio. Pero bueno, o sea, este es el debate, ¿no? O sea, está ahí el debate, está ahí la cuestión esta, ¿no? La cuestión. Pero bueno, también lo que queríamos platicarles en este podcast era un poco, o sea, porque a mí me llamaba mucho la atención como si van a escuchar ese podcast de Sarah Anderson y la inteligencia artificial y si nos va a quitar los trabajos, David tenía una visión muy diferente a la que tengo hoy en día, ¿no? Pero además creo que mi visión ha cambiado porque la inteligencia artificial ha tenido unos desarrollos brutales en los últimos meses, ya ni años, ¿no? O sea, creo que en Gaming and News diario leemos noticias de nuevas funciones que están recibiendo estos modelos de lenguaje, tanto el de ChatGPT, el nuevo desarrollo del chino de DeepSeek, ¿no? Que dicen que hicieron con mucho menos presupuesto del que necesitaron en OpenAI. Y hace exactamente lo mismo. Ajá. Y lo mismo. Los mismos desarrollos que hay en Gemini, ¿no? Y en Copilot de Microsoft, o sea, están desarrollándose y evolucionando de una manera sin precedentes, ¿no? Entonces, la verdad es que yo mantengo la opinión, ya pasando esta segunda parte del podcast en donde vamos a platicar de la inteligencia artificial en nuestras vidas, en la que es, como toda la tecnología, es una herramienta que te puede ayudar a ciertas cosas, ¿no? O sea, no va a reemplazar el trabajo que hace una persona, no va a reemplazar
reemplazar el análisis que tú haces, no va a reemplazar el dibujo que tú haces, las ideas que tú tienes. O sea, para mí, por lo menos para mí, David, es una forma que tenemos de darnos ciertas pistas de por dónde avanzar en nuestro trabajo, ya sea en creación de contenido, en análisis de investigación social o de otro tipo de investigaciones, porque al final de cuentas la inteligencia artificial, o mejor dicho, los modelos de lenguaje, que son lo que son ahora, yo sigo pensando que no van a reemplazar esas cosas. En otros tipos de trabajos, creo que hay gente muy preocupada, ¿no? Porque pues sí, ya es capaz, por ejemplo, de generarte textos, a lo mejor hasta guiones, ¿no? O sea, yo, ahorita que pasemos a platicar en qué la usamos, yo la uso bastante para generar ideas, ¿no? Pero es eso, creo, generar ideas. O sea, al final, yo creo que cuando te da textos, ideas, guiones para un video, son ideas que tú puedes trabajar y desarrollar. Editar, desarrollar, ¿no? Porque al final no va a ser la misma, o sea, un prompt, ¿Qué es un prompt? Un prompt es la instrucción que tú le das a ChatGPT o a Gemini o a DeepSeek para que te haga cualquier cosa que tú quieres. Bueno, no cualquier cosa, pero dentro de sus capacidades para que haga ciertas cosas. ¿Qué limitaciones has encontrado que hay? Pues yo creo que, por ejemplo, tienes que ser muy específico en las instrucciones que le doy. Te dice, es que decías, de las instrucciones que le das, para que te dé cualquier cosa, y dijiste, bueno, no cualquier cosa. O sea, ¿qué prohibiciones tú has encontrado que no te dan? Pues por ejemplo, limitaciones más que prohibiciones. O sea, creo que, por ejemplo, yo alguna vez le pedí que me analizara una base de datos del inventario que tenemos de Jiribilla. Ajá. Como para que me diera ciertos resultados, ¿no? Quería ciertas cosas. Uh-huh. Y tú puedes hacer lo mismo, y yo creo que mejor, tú, Elvia, porque yo la verdad es que ya perdí mucho la práctica en Excel. O sea, puedo hacer muchas cosas en Excel, pero creo que ya o sea, se me olvida cómo hacer muchas cosas. Uh-huh. Entonces, creo que te puede hacer un trabajo muy básico en darte ciertos resultados del análisis de bases de datos, por ejemplo. Pero al final tú le tienes que meter, ¿no? Como ese toque de análisis que tú quieres específicamente sacar de los datos que le estás dando, ¿no? Hay gente que trabaja muy bien, a lo mejor son las instrucciones que le da, que son mucho mejores. Uh-huh. Ya hemos visto y nos hemos reído un poco de como estas personas que se dedican a dar cursos, ¿no? De instrucciones para la inteligencia artificial, en específico para ChatGPT, porque es una de las más usadas. Pero creo que sí es un tema de limitaciones, pero también de cómo tú vas aprendiendo a usar estas instrucciones, ¿no? Ya, o sea, yo más bien quería que fuéramos como al tema de lo que sí te tiene prohibido dar, que es que, por ejemplo, o sea, si le pides un consejo médico, te puede dar como algunas pistas, pero no te dice qué hacer. O sea, siempre te remite a ve a tu médico de confianza. Cuéntales la anécdota. Y entonces le empezaste a preguntar que qué hacías y te decía, no te puedo dar un consejo médico, ve con un especialista, y le seguiste preguntando y te seguía dando la misma respuesta, variando a lo mejor primero la pregunta, luego le explica. No, fue con un dolor de panza, ¿no? O sea, sí, pero, o sea, todo surgió de lo del dolor en el ojo. Ajá. De lo del ojo brincolino. Ajá. Y luego lo intentamos hacer con un dolor de panza. Sí, y entonces, debo de reconocer que yo había hecho trampa porque justo acaba de ver un video donde el señor explicaba que hay otra prohibición, paréntesis, hay otra prohibición que es que no te ayuda a delinquir, ¿no? O sea, no te da tips para ser un mejor delincuente, ¿no? Entonces, este señor lo que había encontrado es que si le cambiaba el encuadre y le daba instrucciones como si fuera una película o una serie o un guión de algo, entonces como que cambiaba el chip y decía, bueno, entonces siendo así puedes hacer tal y tal y tal, y entonces que luego haga tal y tal, ¿no? Y entonces ya le da toda la estrategia para el lavado de dinero, pensando en que era como una historia de un guión, ¿no? O de una película o de un cuento, no me acuerdo qué era. Entonces con esa idea pues ya le hicimos la pregunta y la verdad es que sí funcionó hasta cierto punto, ¿no? Ya en algún momento se salió de personaje y dijo, no, ve con tu médico de confianza. Pero creo que justo tiene que ver con cómo haces el encuadre de la pregunta, y por eso lo que decías de la relevancia de las personas que están enseñando a hacer prompts, ¿no? O sea, porque creo que a veces las personas no tenemos claridad en lo que queremos
Y para saber explotar la inteligencia artificial, yo considero, en mi breve y poca experiencia que he tenido con ChatGPT y DeepSeek, es que si algo tienes que tener claro es qué quieres. Uh-huh. Porque si no tienes claridad en lo que quieres, o sea, te puede dar todo y nada, ¿no? Sí, porque además siempre le falta como la experiencia y el expertise, es decir, tu habilidad como profesionista para saber qué quieres. O sea, tú le puedes pedir, dame un proyecto para investigar las comunidades indígenas y el fracking en México, ¿no? Uh-huh. Y entonces te puede dar un proyecto súper completo, pero el expertise que tú tienes como persona, como profesionista, como investigador, investigadora, Uh-huh. le va a faltar como ciertas cosas, yo creo, porque yo le he pedido cosas así, que no te va a dar exactamente lo que tú necesitas, ¿no? Porque le falta esa experiencia de decir, o sea, ¿qué es un protocolo de investigación? ¿O qué es un proyecto de investigación? ¿Qué son los objetivos? ¿Cómo se hace el marco teórico? ¿Cómo es la revisión del marco teórico de los trabajos que se hicieron antes? Esa experiencia del ser humano creo que no la tiene y es lo que le falta todavía, ¿no? Uh-huh. Porque tú, por eso Elvia, es tan relevante esto que dice Elvia de que tú debes de saber qué le vas a pedir, Uh-huh. cuál va a ser la instrucción y eso, o sea, te puede hacer la talacha, ¿no? De alguna manera. Sí. Pero no el trabajo en sí como a través de la experiencia que tú tienes dentro de tu profesión. Y que a veces, o sea, y creo que justo es más evidente cuando haces o pides algo de lo que estás muy empapado, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, yo no sé si ya podemos pasar como a en qué la uso. Yo, por ejemplo, la empecé a usar un poco más para hacer como ese listado de cosas a revisar. Cuando estoy revisando leyes, es así como hazme un listado de las leyes que tienen que ver con A, B, C, D, E, F, G. Y entonces te hace ese primer listado, pero justo como son temas que conozco, o sea, sé que faltan el B, el C, el D, y si me puso el F y el G, no había pensado en el H. Qué buena idea, pero faltaron los básicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, por eso también creo que es importante no solo tener claro qué es lo que quieres, sino sí tener como claro qué es, para qué lo vas a usar, o sea, como ese área de expertise del que partes, para que puedas ver con una visión crítica lo que te está diciendo. Uh-huh. Porque si no, ahí yo creo que ya puede haber como una línea muy delgada de uso irresponsable de dar por sentado que lo que te está diciendo es la realidad absoluta y que no hay un error en lo que te está diciendo, cuando ya hemos encontrado algunos errores. Sí, que eso es muy relevante, sobre todo creo que en términos del sistema educativo, o sea, hemos encontrado contenido, personas conocidas que dan clases, que te dicen, pues es que los chavos cada vez más están haciendo las tareas con inteligencia artificial, ¿no? Sí, y creen que no va a ser obvio para el maestro, o sea, eso es lo que me parece más grave, ¿no? Que no tengan la capacidad crítica de hacer un filtro previo antes de entregarla y decir, esto me van a cachar luego. Claro, porque como decía, ¿no? Para mí creo que es una herramienta como cualquier otro tipo de tecnología. O sea, por ejemplo, si quieres salir a correr, un smartwatch es una herramienta, pero no te va a hacer la carrera, pues, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en términos de la inteligencia artificial, yo diría, por ejemplo, tienes una tarea para el Colegio de la Revolución Mexicana. Creo que es una buena forma de comenzar tu trabajo, sí. Como lo era el Rincón del Vago, como lo es Wikipedia, como en los 90s era para nosotros la enciclopedia Encarta en CDs. Sí. No, yo o nunca sea, la usé. Yo tampoco la usé la Encarta, pero en la escuela siempre nos enseñan a investigar y a Sí. cómo hacerlo, ¿no? Sí, que hay un punto de partida y de ahí vas haciendo como una ramificación de fuentes, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que, o sea, puede ser un buen comienzo para decir, oye, tengo en la cabeza un proyecto de investigación de esto. ¿Cómo puedo empezarlo, no? O esto que les decía, una tarea sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, creo que puede ser un buen inicio como todas estas otras herramientas, pero a partir de ahí desarrollar tu tarea de la escuela, ¿no? O sea, es decir, leer, subrayar, analizar, hacer notas, hacer un primer borrador y hacer todo este proceso de investigación y de generación de una tarea que te dejaron en la escuela, ¿no? Pero sí creo que puede ser un buen comienzo para generar ideas. Por ejemplo, yo le he pedido ideas para guiones para los videos de Instagram, para guiones para el diván sociológico, ¿no? O sea, y te da buenas ideas, ¿no? Pero no, creo que le falta como ese, como decía hace rato, como ese expertise profesional que tú tienes para decir, por aquí hay un enfoque que le puedo dar a este tema
de manera más interesante, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, o sea, creo que sí faltan esas cosas. Y por ejemplo, justo ahorita que decías lo de la tarea, o sea, yo los invitaría como a que tuvieran un enfoque de más de planificación y de asistente personal que de que les den los contenidos. Uh-huh. O sea, por ejemplo, y ahí va como mi segundo arista de cómo uso yo la inteligencia artificial, que es, yo lo uso también como para planificar, o sea, en cosas en que me tomaba 4 o 6 horas hacer, porque me ponía a hacer mi Excel con horarios y entonces movía aquí, movía allá y así, y así, y así. Eso que me tomaba 6 horas, el otro día con ChatGPT lo hice en menos de media hora. Entonces yo pienso que son ese tipo de cosas que nos pueden facilitar la vida sin hacernos flojos. Entonces en ese sentido, por ejemplo, decirle que la instrucción sea: ayúdame a planificar cómo hacer una tarea sobre la Revolución Mexicana, tengo 15 días para hacerla, tengo 1 hora al día para dedicarle a esto, cómo puede ser ese plan de trabajo, qué fuentes tengo que revisar, ¿no? Y les va a dar ese plan muy bien, porque justo para eso sí, yo siento que en este momento de la vida es en donde está la inteligencia artificial. O sea, como en ayudarte a organizar cosas más que a que te dé análisis y contenidos de fondo. Sí, estoy de acuerdo. Y pues rescatando y ya también avanzando más en cómo la utilizamos. O sea, ya platicamos acerca de esto en nuestro podcast sobre la carrera, de las utopías, pero fue una experiencia. Eso fue un ejercicio. Fue una experiencia interesante. Porque la verdad es que no nos preparamos para la carrera, eran 8 kilómetros. Sí nos preparamos. Bueno, sí nos fuimos preparando, pero... O sea, no como deberíamos. Bueno, yo sí diría como yo hubiera querido, no me preparé. Ajá. Entonces, la última semana le pedimos a ChatGPT que nos diera un plan para prepararnos para la carrera, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que nos dio un plan muy interesante, muy estructurado, que creo que pueden ser buenas orientaciones para seguir en tu vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo también, como bien decía Elvia, le conté hace unos días que le dije, oye, tengo estos eventos en mi vida que ya están puestos en el calendario, que son compromisos con otras personas, uh-huh. que son, por ejemplo, los streams que hacemos en Palma Lab, que son ciertos horarios que yo quiero cumplir, y le dije, organízame mi semana conforme a estos horarios que ya están definidos, quiero dormir 7 horas mínimo, quiero hacer ejercicio 1 hora al día, etcétera, y te hace una semana y tú le puedes ir diciendo, bueno, me gustaría dormir un poco más, o me gustaría hacer el ejercicio en la tarde en lugar de en la mañana, y te ayuda mucho para estas cosas, ¿no? O sea, creo que uh-huh. es muy interesante usarla de inspiración, de organización, pero como bien dice Elvia, yo también creo que está en un estado en el que recordemos que se trata yo insisto mucho en esto por varias razones, ¿no? Se trata de modelos de lenguaje. E insisto mucho en esto porque, por un lado, la idea de inteligencia artificial como tal, ya lo he dicho en el diván sociológico, creo, en algún otro podcast seguramente también, uh-huh. La idea de la inteligencia artificial es crear un ser digital que tenga conciencia de sí mismo, que es una idea que viene no solo de la ciencia, pero también de la ciencia ficción, uh-huh. etcétera, ¿no? Eso no es lo que tenemos ahorita. El ChatGPT, el Gemini, el DeepSeek no están conscientes de su existencia. Ellos no saben que existen, ¿no? Eso ya es como otro paso uh-huh. que a lo mejor veremos en muchos, o tal vez no en tantos años. No, porque avanza muy rápido. O sea, yo honestamente no creo que sean tantos, no, o sea, no lo visualizo como a 10 años. No podría decir 1, pero no lo visualizo a 10. Pero además también creo que hay como ciertos consensos éticos en la gente que está haciendo esto que dicen, no queremos eso, entonces no lo vamos a... queremos acabar como en BioShock. No lo vamos a desarrollar, aunque justo el otro día veíamos una noticia en los portales de tecnología que decían, el CEO de Google nos contó contó a los medios que, sí, así le hablé por teléfono, contó que Gemini había hablado en un lenguaje que no le habían enseñado, ¿no? Uh-huh. En hindi o no me acuerdo cuál, uh-huh. qué lenguaje, ¿no? Entonces, o sea, están también aprendiendo nuevas cosas, pero no tienen esa conciencia, y regreso al tema de los modelos de lenguaje, porque lo que hacen es que precisamente tú le das una instrucción, la procesan, retoman información en su mayoría de internet, de todo el internet, y te dan un resultado, ¿no? Entonces, esos resultados no son generados por una conciencia, son generados por todo eso que está en el internet ya, ¿no? Que puede ser basura, que pueden ser cosas ciertas, y de ahí nace el concepto de
lo que llaman las alucinaciones, que ya habíamos platicado de él también en el stream, que son cuando la inteligencia artificial te da resultados que son noticias falsas o información falsa, que tú siempre tienes que también tener el deber de verificar, como bien decía Elvia. Si te dan una tarea y le pones, hazme un ensayo sobre la Revolución Mexicana, a lo mejor lo puedes tomar de inspiración o, como decía Elvia, de organización para tu ensayo, ¿no? Sí. Cuáles son los títulos y los subtítulos o los temas que sería interesante tratar en tu tarea, pero no como una Biblia, porque probablemente tenga información que no es correcta, ¿no? Sí, pero, o sea, justo o sea, mi enfoque era, no le pidas el ensayo, pídele Sí, sí. que te ayude como un asistente. O sea, ¿cómo le darías a un asistente que te ayudara, no? Pues ayúdame a enlistar las fuentes que tengo que consultar, hazme un calendario de trabajo, ¿no? O sea, como no pedir las cosas ya hechas, porque, o sea, siento que, y estoy de acuerdo contigo, y perdón por la interrupción otra vez, pero siento que, o sea, tiene que ver con lo que estás diciendo de decir, no estamos en ese momento en el que puedas confiar de el resultado o el outcome que te da de la instrucción que tú le pones, ¿no? Sí, hay que verificar siempre la información, como en internet, ¿no? O sea, si tú le preguntas cualquier cosa, no te vas a ir con el primer resultado que te da, ¿no? Sí. O sea, no recomendamos que te vayas con el primer resultado que te da, o que te vayas con lo que te dice Wikipedia o el YouTube o lo que sea, ¿no? Siempre hay que estar verificando la información y haciendo un trabajo más de triangular esa información, ¿no? Es decir, de comparar distintas fuentes para saber si es verdad lo que nos está diciendo o no. O sea, que en algunos casos, cuando es información muy específica, a lo mejor creo que sí le puedes creer que es verdad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto mide el Everest, no? Pero, y a veces no tanto. El otro día nos pasó algo muy chistoso, porque te acuerdas que yo estaba intentando ver cuánto era el tipo de cambio de dólares a pesos. Entonces lo googleé, pero a veces, ya ves que Google a veces te saca la conversión, pero a veces no sé por qué no te la saca y te saca de sitios que te hacen conversiones. Entonces entré a 2 sitios y esos 2 sitios me daban cantidades diferentes. Y para nosotros era importante saber la cantidad porque necesitábamos hacer una compra en internet y necesitábamos saber cuánto eran en pesos cierta cantidad de dólares. Y nos decían, en una eran 800 pesos y en otra eran 950, no había mucha diferencia, ¿no? Entonces es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer de ver, bueno, a ver, entonces mejor me voy a la información oficial del Banco de México, cómo está el tipo de cambio hoy, y yo hago la conversión, ¿no? Porque pues a veces eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, tú le tienes que poner el tiempo de generar esto. Entonces, sí creo que son buenas herramientas, pero hay que generar la chamba que nosotros tenemos que hacer para desarrollar esa información, para hacer nuestro propio trabajo, para darle instrucciones precisas de lo que queremos. ¿En qué más la has usado? Bueno, ya como para tal vez ir cerrando o ir a esta parte final del episodio, ¿en qué otra cosa la has usado? ¿En qué la usas generalmente? Pues, o sea, creo que ahorita principalmente la estoy usando en eso, en hacer como listado de fuentes. Como ese primer contacto cuando voy a empezar a hacer algo, que me dé listado de fuentes que consultar, así como básico. Para la organización del tiempo, la planificación semanal. Ahorita la usé para esa planificación semanal, pero no específica, sino como le dije, a ver, mi día es así, 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 lo que decías, ¿no? Tengo estos bloques ya fijos. Tengo que trabajar en A, B y C. Tengo una clase de yoga lunes y miércoles. Quiero hacer ejercicio todos los días. Quiero sacar a pasear a mi perro todos los días, ¿no? O sea, le dije como todo así con pelas y señales de cómo quería hacer mi día. Y ya me dio mi horario semanal de lunes a domingo de 6 a 10. Cómo tengo que hacer las cosas. Y para mí eso es de mucha utilidad porque como que el fin de semana tengo más cabeza para organizar. Y entonces entre semana, o sea, como que me gusta más estar en modo ejecutivo. Salieron unos nuevos hablando de la carrera. Mira qué chulos. Fue tu culpa, tú me distrajiste. A mí no me gustan. Está hablando Elvia de los tenis On. No, sí me gustaron, o sea, la verdad es que están muy cómodos. Es un paréntesis porque nos distrajimos con publicidad. Ajá. Ay, pero a mí sí, o sea, sí me gusta cómo se ven, pero se ven chistosos. A mí se me imaginan como que son botas de astronauta. Por eso los van a usar los astronautas. Pero, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que todos los médicos, fisioterapeutas, o sea, no todos, ¿no? Algunos. Estoy exagerando, pero
ahora o sea, desde que los empecé a usar, como que me empecé a fijar quién los usaba más. Y, o sea, sí he notado que médicos prefieren On, fisioterapeutas prefieren On, y el ASICS, ajá. pero como que sí está muy, o sea, los he visto mucho en doctores y fisioterapeutas. Sí, fíjate, sí, tienes mucha razón, sí. Es sí. muy triste que yo sepa mucho de doctores y fisioterapeutas. Pero, ¿sabes algo que, bueno, que justo en este ejercicio de verificar la información, de esto que decimos, ay, es que yo vi en internet, Ajá. como algunos corredores en redes sociales decían, es que no es bueno usar estos zapatos específicos para correr, tienen muchos, no son solo para correr, pero por ejemplo los míos, los ASICS, no sé cómo se diga, porque no es bueno usarlos en otros momentos que no sea para correr porque te dan mucha inestabilidad. Y yo honestamente lo he sentido porque cuando voy a caminar o a correr y me pongo esos tenis, si me voy en el coche, por ejemplo, los ASICS, no sí, vayas a decir que lo son. dije los ASICS. Si me bajo del coche o me voy caminando al parque o algo así, sí siento como diferente el equilibrio, ¿no? Ajá, porque pues son muy squishy las suelas. Perdón por este paréntesis. Bueno, sí, termina sí, el paréntesis si quieres. Ibas a decir no, algo. o sea, iba a decir que justo por eso, o sea, como que yo soy una persona que me gusta tener una cosa de lo que necesito. O sea, no me gusta tener 40 pares de tenis, no me gusta tener 40 pares de chanclas. Entonces, lo que sí, o sea, como que busco es un tenis que me sirva para el gimnasio y para correr. Pero ahorita que ya me compré los de correr y todavía están usables los otros, los dejé para el gimnasio. Y, o sea, y sí, pues sí, o sea, creo que voy a tener que ceder en eso. Pero bueno, ya lo veremos en futuras ocasiones. ¿Seguías con el argumento, perdón? Que ahorita, o sea, lo uso para planificar, como les decía, en la semana, estado de fuentes, y ahorita, o sea, justo ya me vinieron un par como de más ideas, o sea, justo para la organización semanal de la agenda, o sea, decirle como, tengo estos días, necesito hacer estas tareas, y tenerlo ya organizado, porque yo me he dado cuenta que me es muy útil organizar un día y solo ejecutar el resto de la semana. O sea, yo sé que hay gente que puede hacer cambios y se puede adaptar mucho, pero yo necesito una cierta estructura que me haga operar en automático. Y creo que en eso le he estado usando más. Yo creo que justo voy a empezar a visualizar cómo más puedo, pues sí, sacarle jugo, pero en el entendido, ¿no? Porque también estuve experimentando lo que decías, ¿no? Dame cosas ya hechas y no me satisface. Sí, a mí tampoco. No, o sea, aunque le des muy específico así de necesito un documento que tenga A, B, C, D y que el primer punto desarrolle tal y el segundo punto desarrolle tal y el tercer punto desarrolle tal, aunque le dé así de específico a las cosas, no me gusta el resultado, ¿no? Entonces, más bien voy a enfocar mis esfuerzos en aprender a usarla como en estas instrucciones de más de asistencia personal, de planificación, de organización, de recopilación de datos, que para, pues sí, generar como cosas muy de fondo, ¿no? Sí. Sí, fíjate que yo cuando estaba probando esto de hacer los horarios con DeepSeek, no sé si los demás lo puedan hacer. La verdad es que Gemini de repente me parece como el más chafa. El hermano lento. El hermano lento, o sea, como que no te hace las cosas tan padres. El hermano genérico. En ChatGPT no he probado esto, pero en DeepSeek le pedí el horario y además le puedes pedir que te lo dé en formato, no me acuerdo cómo se llama el formato, ICS creo. Entonces lo descargas como ese formato y lo importas a tu calendario y ¡pum! Ya tienes ahí tu horario de la semana. Que es muy interesante porque le podrías pedir cosas de comida, ¿no? O sea, como tu dieta que te dejó tu especialista en nutrición. Le puedes decir, organízame la lista del súper o qué tengo que comer cada día. Sí. Mira, también para eso está bueno porque... No sé si a ti te ha pasado, pero los planes de los nutriólogos luego traen diferentes medidas, entonces no puedes homologar. Y es difícil hacer el concentrado de cosas, ¿no? O sea, un día te dice una taza de chayotes y al otro te dicen media pieza de chayote. Entonces, ¿cómo haces eso? ¿No? O sea, ¿cómo? Sí. Por ejemplo, le podrías dar tu dieta semanal y a lo mejor decirle cuántos chayotes tengo que comprar. Ajá.
Sí, que te haga la lista del súper. Ajá, eso sería muy interesante. Porque también, o sea, la aplicación me la da, pero la verdad es que sí tiene repetidos, entonces luego voy así de, medio chayote, perfecto, agarro uno. Y luego vuelvo a llegar, medio chayote, ya pasé por los chayotes. Sí, ¿no? sí. Y a mí no me gusta ir al súper, entonces me la paso mal. Y fíjate, algo que yo he hecho mucho en los últimos días es pedirle textos para redes sociales, como el título del podcast, la descripción del podcast, como ese tipo de cosas. Y repito, ¿no? O sea, creo que son una buena inspiración. Creo que incluso puedo agarrar todo, pero modificar algunas cosas que no me acaban gustando, ¿no? Como que de repente tiene frases demasiado mamalonas. No tengo otra forma de llamarles. Pues digo, sí, no voy a poner eso en el podcast, ¿no? Pues a lo mejor sería como experimentar más también con el tipo de tono, ¿no? Pues es que, por ejemplo, tú le puedes decir precisamente, ¿no? O sea, yo le he pedido también, por ejemplo, para los reels de Jiribilla, ¿no? Dame un reel que para un video de Instagram que hable de la aventura, de la comodidad en la ropa, de tus amigos, o sea, le puedes poner lo que quieras, ¿no? Y ya te da como un texto. Y también le puedes decir, no, dame un tono más aventurero, dame un tono más emotivo, dame un tono más poético, dame un tono más de pasión, no sé, cosas así, ¿no? Entonces, pero, o sea... Quítale lo mamalón. ¿Qué te dice si le pones quítale no sé, lo fíjate. mamalón? Eso lo voy a intentar hoy para este podcast. Y por ejemplo, la imagen, el thumbnail para YouTube del podcast de Severance y de la chica del lago, en el lago. Lo hicimos con ChatGPT. Okay. Quedó muy chistoso. Sí. Nos dijeron ahí algunos seguidores de otras latitudes. Que no era yo. Así de, no, es que no me gustó, no sé qué. Pero pues estamos probando cosas, ¿no? Que no se convierta en una cosa llamarle Mateo de otras latitudes, por favor. Su lugar especial a Mateo. Y entonces... Pues me parece muy, muy gracioso porque pues puedes hacer muchas cosas, pero por ejemplo, a mí no me gustó tanto, pero dije, bueno, vamos a probar qué tal le va, ¿no? Porque según los que saben, el thumbnail es como muy importante para los videos en YouTube, ¿no? Entonces... Sí, pues sí, llama la atención. Es lo que ves. Es lo que ves. Es lo que hay. Entonces, es pues... Lo que es. No sé, o sea, creo que está interesante jugar con la inteligencia artificial, pedirle cosas, ver a qué te puede ayudar, a qué no te puede ayudar, pero siempre con este paréntesis, con este matiz de verificar lo que te dice, saber lo que quieres, siempre meter y hacer tu trabajo, ¿no? O sea, creo que eso es algo muy importante que hay que decir, o sea, no le voy a decir a la inteligencia artificial hazme todo, sino yo lo voy a editar, yo lo voy a revisar, yo voy a poner lo que yo quiera, ¿no? O sea, es decir, tampoco nos volvamos estas personas que voy a decir, bueno, ya la descripción del podcast y el título y el thumbnail voy a dejar que los haga la inteligencia artificial, porque siento que pues tú tienes al final una idea de lo que quieres escribir en tu podcast, de cómo quieres que sea la imagen del podcast, del canal, etcétera, ¿no? Entonces, al final los youtubers más grandes siguen utilizando editores, diseñadores gráficos para hacer los thumbnails. Por ejemplo, yo diría, pues nosotros, por ejemplo, que somos un canal pequeño todavía, pues son muy útiles estas herramientas porque nos ahorran un buen de tiempo, ¿no? O sea, esta herramienta, por ejemplo, es que además, ya un poco para ir cerrando, a mí me sorprende mucho que hay muchísimas herramientas de inteligencia artificial que no conocemos, ¿no? O sea, hay de edición de video. Claro. Está, por ejemplo, esta cosa del Adobe, por ejemplo, tiene mucha inteligencia artificial. Para imágenes es bueno. Tiene una en particular que es muy útil para si hacen podcasts o si quieren hacer una grabación de audio de cualquier forma, que por ejemplo hace una grabación con mucho ruido. Hay una herramienta de Adobe que es gratuita con ciertas limitaciones de tiempo, pero lo pueden correr su archivo de audio. ¿De tiempo te refieres a...? Creo que te deja 1 hora por mes o 1 hora por día, no me acuerdo. O sea, ¿de que el video dure eso o el de audio, que lo uses tú? No, de que el audio que tú subas para que te silencie el ruido del audio. Creo que es 1 hora el límite al mes o al día, no me acuerdo. Entonces, la verdad es que hay muchas cosas que son bien interesantes que podemos utilizar. Y muchas herramientas y ya todas las aplicaciones están metiendo inteligencia artificial por todos lados, ¿no? Muchas de estas que no conocemos, o sea, busquen videos, ¿no? Busquen, por ejemplo, si quieren hacer algo, hacerse la vida más fácil de cierta tarea en específico, seguramente hay alguna inteligencia artificial que les puede echar una mano. No hacer la chamba, insisto, pero sí que les puede ayudar, ¿no? Elvia quería agregar una que usa o algo así. Sí, es que sabes que también creo que hay como esta noción en mi cabeza, no sé si ustedes la comparten, amigos,
pero está esta noción en mi cabeza de que inteligencia artificial es ChatGPT y DeepSeek y Gemini. Y ahorita que dijiste eso, de que hay otras herramientas, o sea, dije, claro, es que no todo es ChatGPT y DeepSeek y Gemini y Cortana ahora... ¿Qué? Copilot. Entonces, ya cuando dijo eso, en mi cabeza se detonó que, por ejemplo, he estado jugando con una que se llama Copy Owl ahí, que es para... Es como el notebook de Google. Y ahora que lo pienso, pues el notebook de Google también es OpenAI y también he estado experimentando en, pues eso, en cómo te va sirviendo, porque al final de cuentas, cuando empiezas a hacer una investigación o cuando empiezas a hacer un trabajo o empiezas un nuevo proyecto, vas juntando documentos y de repente ya tienes carpeta sobre carpeta sobre carpeta, entonces estoy viendo si me sirve como esta forma de organizarlo en cuadernos virtuales, porque además es como una combinación entre tienes notas, tienes los archivos, te pueden hacer resúmenes de los archivos, ¿no? Entonces, o sea, estoy jugando, todavía no sé qué tal vaya. Y este de Copy Owl es de paga. Entonces creo que por eso me fui por el notebook, porque dije, de todas formas, si no sé si me va a servir, pues voy a intentar con el notebook de Google. Y luego tengo otro que se llama Browse AI, que es para hacer minería de datos o que te dé alertas si hay actualizaciones. Entonces, por ejemplo, yo lo he usado específicamente para extraer información de un sitio de la Cámara de Diputados. Entonces, tal cual le das el... ¿Sitio? O sea, pones el sitio y le enseñas qué es lo que quieres extraer y te lo va extrayendo. Igual la versión gratuita tiene como ciertas limitaciones, pero lo han ido mejorando y además tienen un muy buen servicio de atención al cliente. Entonces, la primera vez que yo hice le llaman robots para extraer información de este sitio de la Cámara de Diputados, había como algo que no jalaba, entonces hay un botón ahí en algún momento de la pantalla que te dice solicita ayuda, entonces tal cual envía tu robot a alguien de la empresa, lo revisan y te lo corrigen y te lo mandan corregido. Me pareció un muy buen sistema de atención al cliente, sobre todo en estas cosas que puede ser difícil. O sea, yo conozco muy poco de programación, conozco muy poco de inteligencia artificial, pero sí creo que a lo mejor estoy un poquito más metida que alguien que no lo ha hecho, ¿no? O sea, mi estándar es bajo, pero es un poquito más alto que el que apenas está empezando. Sí. Entonces, aún así hay veces que me cuesta trabajo como identificar el error, pero pues justo, o sea, cuando tienes como un equipo de asistencia bueno, hace que también te dé más confianza y más ganas de utilizar una AI sobre otra. Y otra que tengo es que además es chistoso porque yo creo que tiene que ver con cómo ha ido avanzando el framing de la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Porque esto es tal cual, el Copy Owl ahí y ¿cuál otro les dije? Browse, no sé qué. Browse ahí, o sea, tal cual tienen en el nombre la I. Y o sea, yo no lo hubiera pensado porque, pues a final de cuentas es como, pues yo creo que salió antes, se llama Research Rabbit App. Y lo que te hace es que tú puedes ir poniendo aquí trabajos y te va dando como una red de trabajos similares. Artículos o... Ajá. Entonces te puede ayudar para que si tienes un artículo que te gusta mucho, de ahí te dice, bueno, estos autores escribieron esto y estos se relacionan con el tema. Y te va haciendo como las conexiones desde diferentes perspectivas, aunque no tenga como el nombre de inteligencia artificial, o sea, siento que es una inteligencia artificial porque a final de cuentas tú le estás dando un insumo y con ese insumo te está haciendo un trabajo que tú tendrías que hacer, pero que ella lo está haciendo. Entonces siento que justo es como de las que salieron en este tránsito de las apps hacia las AI, ¿no? Pero que en realidad pues están haciendo algo que media ahí cierta capacidad de búsqueda y información en la aplicación. Y pues, o sea, todas son como cosas que he estado probando, pero pues creo que valen la pena. Sí, creo que ya son esas tres. Como dice Elvia, creo que son muy interesantes estas cosas y creo que ustedes pueden explorar algunas si les gusta, ¿no? Que al final es eso, ¿no? O sea, que vean qué tanto les pueden servir, qué tantas capacidades tienen. Ajá. Si les gusta el producto que les dan. Estas, por ejemplo, las últimas que hablaste, yo no las conocía obviamente, pero se me hizo muy interesante porque en estas primeras etapas de investigación, por ejemplo, ¿no? Puedes como ponerle, pues este artículo
me interesa el enfoque que tiene porque así quiero enmarcar mi investigación o mi paper o lo que sea, y te puede dar artículos similares, ¿no? Que siempre esa es la primera etapa de investigación y te puede ahorrar el tiempo porque siempre lees un artículo y dices, mira, voy a las fuentes y entonces buscas las fuentes y buscas los artículos en internet, pero esta herramienta te puede ahorrar un poco de tiempo en ese sentido, ¿no? Me parece muy interesante. Como les comentamos, hay decenas de estas herramientas para la tarea que quieran. Entonces, pues ahí ustedes busquen, la verdad es que ahí les vamos a poner estas búsquele recomendaciones en la descripción del video, pero pues son solo algunas que hemos encontrado nosotros, pero habrá otras miles allá afuera, ¿no? Entonces, pues ese es cómo usamos las redes, así es como usamos la inteligencia artificial nosotros, lo que opinamos acerca de estos desarrollos, de su uso, un poco de la ética también platicamos. Así que ustedes pónganos en los comentarios cómo la utilizan sí o no, porque pues hay mucha gente que creo que no le entra todavía. Confiésense si la usan para sus tareas. Den tips de algunas herramientas que han encontrado y con eso nos vemos la próxima semana. Disfruten mucho su Semana Santa, sus días de descanso. Sus vacations, al fin ya hay para hacer la tarea el domingo. Aquellos que tengan días libres los días santos, aprovechenlos. ¿Cuándo es el Super Bowl? ¿Qué? ¿Ya va a ser el Super Bowl? Ya fue en febrero. Ay, sí es cierto. Kendrick Lamar. Sí es cierto. ¿Por qué te acordaste de eso? Bueno, vamos a cortar esa parte que no tiene nada que ver con el mundo. Pero nos vemos la próxima semana, amigos. Muchas gracias. Que pasen. O la dejamos por los LOLs. No lo sé. No, déjalo como blooper. Como blooper. Sí, lo pones como blooper en el reel de promoción del podcast. Ándale. Nos vemos la próxima semana. Ya nos estuvimos despidiendo como 10 minutos. ¡Ya me sale el corazón coreano! Que pasen una excelente Semana Santa. Adiós, Elvia. Gracias. Adiós.